en el Salón G del mezanín del Hotel Hyatt Regency, ubicado en Campos Elíseos 204, Chapultepec, Ciudad de México. La sesión fue presidida por el doctor Mario Salazar Páramo, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, quien dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, la que suscribe, leyó el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por los colegiados. El doctor Mario Salazar Páramo dio las condolencias y pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de la doctora Nancy Castellano Sánchez, acaecida el 19 de abril. Informó que se continúa con la revisión de estatutos para su posterior evaluación por todos los colegiados. Posteriormente recordó a los colegiados con trabajos aceptados para el Congreso ULAR 2015 la última oportunidad para enviar solicitudes para becas. Se informó que en breve se dispondrá de las bases para subir imágenes para el banco de Colmex Reuma. Posteriormente se dio paso al programa académico con el tema Inmunoglobulina intravenosa en la práctica clínica en reumatología. La doctora Leonor Barile Fabris coordinó la sesión. El doctor Mario Pérez Cristóbal nos dio un interesante panorama de las generalidades en el empleo de la inmunoglobulina, indicaciones y mostró algunos casos representativos. Posteriormente, la doctora Leonor Adriana Barile Fabris nos habló de su experiencia en el uso de la inmunoglobulina intravenosa en el tratamiento de la pseudoobstrucción intestinal por lupus eritematoso sistémico en una serie de pacientes. Posterior a la sesión, se abrió preguntas y comentarios por parte de los colegiados, dando por terminada la sesión a las 21:50 horas, posterior a lo cual se invitó a los asistentes a un vino de honor y ambigú. ¿Existe algún comentario al acta de la sesión anterior? Si no es así, les pido que aprueben el acta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Angélica Vargas Guerrero. También acompañan en esta mesa de honor la doctora Carmen Araceli Arellano Valdés, quien es la presidente actual del Colegio Jalisciense de Reumatología y a quien le pido nos dirija también unas palabras. Buenas noches. El Colegio Jalisciense de Reumatología da una calurosa bienvenida a esta su casa, al Colegio Mexicano de Reumatología. Nos sentimos todos muy orgullosos y muy honrados de contar con su presencia, y siendo esta la primera ocasión en que el Colegio Mexicano de Reumatología toma como sedes alternas sus correspondencias, pues agradecemos haber sido tomados en cuenta nosotros por primera ocasión y esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones en que seamos sede no solo de sesiones del colegio, sino de muchas otras actividades de la reumatología mexicana en nuestra ciudad. Bienvenidos sean todos. También está con nosotros el doctor Francisco Rojo Leiva, quien es nuestro tesorero y quien en su momento hará alguna referencia a lo que hemos estado trabajando durante el mes de mayo. Bien, quiero pasar a asuntos generales e informarles a ustedes que estamos próximos a el evento internacional EULAR 2015. Este evento tendrá lugar verificativo en Roma, en Italia, y el Colegio Nacional, el Colegio Mexicano, ha otorgado 9 becas a igual número de participantes con objeto de presentar sus trabajos en ese tan importante evento internacional. También hemos estado trabajando de forma muy decidida en la proyección y conocimiento de las enfermedades reumáticas mediante una mayor presencia en medios de comunicación, tanto impresos como televisión como internet. Pueden ustedes consultar también en la página web todo este programa que hemos desarrollado y que inició precisamente con el Día Mundial del Lupus el 10 de mayo y el Día de la Fibromialgia el 12 de mayo. Se tuvieron presencia a través de cápsulas en televisión y entrevistas en la radio. Creo que esta actividad del Colegio Mexicano nos posiciona muy importantemente delante de los pacientes, de sus familiares y del público en general. Los días 21 y 22 de mayo también se llevó a cabo el curso de Promédica Reumatológica en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, con el curso de actualización en reumatología que coordina el doctor Carlos Macías Ojeda
y en conjunto con el doctor Felipe Rodríguez García de la Correspondencia Toluca, Estado de México, se presentaron 12 participantes, contando con la asistencia también de alrededor de 40 asistentes. Tuvimos una sede importante en una universidad del Estado de México que acogió el evento Promédica. Esperamos seguir trabajando con Promédica durante las próximas semanas, en los próximos meses, con otros eventos que también tienen diferentes sedes. Quiero informarles también que se encuentra ya a disposición de la membresía una actividad muy bonita que consideramos muy importante y que ha sido impulsada por la secretaria, la doctora Vargas, que es el Banco de Imágenes del Colegio Mexicano de Reumatología. El colegio está procurando la actualización de sus colegiados, de sus miembros, y lanza esta iniciativa del Banco de Imágenes para que todos los agremiados participen de ella. Las bases están disponibles en la página web, se despliega fácilmente. Creo que las bases sí son importantes que las lean, porque de ellas depende mucho que el material que ustedes tengan lo podamos colocar a disposición de otros colegiados. Los invitamos a que participen con fotografías y que además vean ustedes las mismas, ¿no? Se sigue invitando también a que en la construcción del evento nacional, que es en Mérida, Yucatán, del 10 al 14 de febrero del año 2016, nos hagan llegar sus propuestas, sus sugerencias para tratar de tener la participación del mayor número de colegiados. Estamos ya integrando el esqueleto del programa y creo que hay oportunidad de que si alguno de ustedes tiene la iniciativa tanto de participar en un simposio, de proponernos la invitación de un profesor para alguna conferencia magistral, la vamos a tomar mucho en cuenta y seguramente el Colegio Mexicano hará el esfuerzo por traer a las personalidades que ustedes nos propongan. Los seguimos invitando a que nos acompañen también a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Están disponibles, sus comentarios son muy bienvenidos. Por favor, ubíquenos en la página central del colegio, están las ligas de Twitter, está la liga de Facebook. Por favor, aprovechen estas bondades de la tecnología moderna para tratar de enlazarnos un poco más. Creo que de mi parte es lo que tengo que informarles. Voy a ceder el uso de la voz al doctor Rojo para los asuntos de tesorería a que haya lugar. Enseguida procederemos ya al tema académico de esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, la mayor parte de los asuntos de tesorería es, bueno, que se está cuidando su dinero fielmente, primero. Y ahora, que cosas que hemos hecho relativamente nuevas, pues es que podemos tener ahora el pago de las cuotas a 12 meses sin intereses. Así que los que no estén al corriente, pues los invitamos a que se pongan al corriente con esta facilidad que tenemos ahora de los 12 meses sin intereses. También sabemos que hay una buena cantidad de compañeros reumatólogos que no están colegiados y entonces creo que es un buen momento para que todos los reumatólogos nos adhiramos al colegio y que participemos activamente de las actividades y de todos los beneficios que nos puede conceder ser miembros de este colegio. Es todo. Muy bien, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Vargas. Gracias. Pido por favor a todos los que nos están siguiendo por vía internet que al entrar al chat por favor registren su nombre y si están varios de ellos reunidos, coloquen el nombre de todos los que estén reunidos, por favor, con motivo de tener un adecuado registro. Gracias. Muy bien, también quiero agradecer al doctor Carlos Abud Mendoza. Carlos, si nos escuchas, si estás conectado, también te damos las gracias por la participación de tus residentes en la rotación que se tuvo con el doctor
Luis Espinosa, de tal suerte que, bueno, pues gracias por compartir esta importante información. Sabemos también de las iniciativas que estás promoviendo a través de un texto que seguramente nuestros amigos de Roche, quienes patrocinan esta sesión, estarán muy interesados en participar. Entonces, doctor Carlos Abud, si puedes dejarnos algún comentario en el chat, te lo vamos a agradecer. Muy bien, ¿alguna participación de los asistentes que nos acompañan? Los micrófonos están abiertos. Muy bien, de no ser así, agradeciendo la amable presencia de todos ustedes, voy a ceder el uso de la voz y la coordinación de la sesión a la doctora Carmen Araceli Arellano Valdés, quien es reumatólogo pediatra del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS en Guadalajara, Jalisco, y presidente del Colegio Jalisciense de Reumatología, quien hará la introducción de nuestra distinguida ponente de esta noche. Quedamos a su coordinación. Muchas gracias. Gracias, doctor Salazar. Bien, nuevamente buenas noches. Nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy a la doctora Nadina Eugenia Rubio Pérez. La doctora Nadina tiene un currículum extenso. Vamos a leer solo brevemente algunas de sus particularidades en su formación académica y desempeño actual. La doctora hizo la residencia de pediatría en el Hospital Universitario José Eleuterio González de Monterrey, Nuevo León. Tuvo una rotación electiva en reumatología pediátrica en la Universidad de Texas. Realizó la residencia de reumatología e inmunología clínica en el Departamento de Reumatología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de Monterrey. Tiene un fellow en inmunología con especialización en reumatología pediátrica por la Universidad de Harvard, un doctorado en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y actualmente la doctora Rubio se desempeña como directora de la Clínica de Reumatología e Inmunología Pediátrica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se desempeña ahí a partir del 1 de octubre del año 1990 hasta esta fecha. La doctora Nadina Rubio el día de hoy nos va a abordar un tema de mucho interés, no solo para la reumatología pediátrica, sino también para todos aquellos reumatólogos de adultos que siguen obligadamente o por afición y gusto tratando niños. Nos hablará del tema diagnóstico diferencial de la patología articular inflamatoria versus la no inflamatoria en población pediátrica. Bienvenida, doctora Rubio. Hola, muy buenas noches. Quiero darle las gracias al Colegio Mexicano de Reumatología y a su mesa directiva aquí presente, así como la correspondencia jalisciense, por la oportunidad de hablar de reumatología pediátrica, por el apoyo a la difusión de las enfermedades reumáticas en pediatría, que es muy importante para el reconocimiento de estos padecimientos y el diagnóstico temprano de los mismos. Vamos a hablar de algunos aspectos generales, en relación al diagnóstico de los procesos inflamatorios articulares versus no inflamatorios en pediatría. Sabemos que el dolor musculoesquelético es una de las causas más comunes de consulta en el pediatra, en el consultorio del pediatra. Y su etiología va desde procesos benignos, como serían los dolores de crecimiento, hasta procesos que implican malignidad y que requieren de una atención muy temprana. Pero, ¿por qué no se diagnostican los procesos del sistema musculoesquelético en los niños? Básicamente hay dos situaciones. Una es que el dolor musculoesquelético en los niños generalmente se subestima. Es decir, a veces el niño, mientras más pequeño es, más difícil es que verbalice el dolor, que lo localice. Para los padres es difícil saber si está pasando algo o no. Y generalmente se atribuye el dolor musculoesquelético casi siempre a ejercicio excesivo o a los famosos dolores de crecimiento. Cuando existe un diagnóstico diferencial
muy amplio del dolor musculoesquelético en los niños. Y otra situación es que durante el entrenamiento, ya sea de médico general o de pediatra, difícilmente nos enseñan a explorar el sistema musculoesquelético de los niños. Y entonces, la mayoría de las veces, estos procesos pasan desapercibidos. Entonces, es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes y a residentes a explorar el niño, el sistema musculoesquelético del niño, porque este varía de acuerdo a la edad del paciente. Es muy importante incluir todas las articulaciones, la fuerza muscular, los rangos de movimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos encontrar datos que en ese momento a lo mejor el niño no tiene dolor, pero que si podemos observar en esta diapositiva, vemos que hay una atrofia de los músculos interóseos y eso lo que nos dice es que ese paciente ha tenido inflamación en la muñeca, en las articulaciones metacarpofalángicas y entonces hay también una disminución de la fuerza de presión. Y si nosotros no hacemos esas maniobras, pues difícilmente vamos a encontrar algunos datos. Entonces por eso es importante la utilidad de este instrumento que se llama PEGALS. El PEGALS nació en Inglaterra a raíz del instrumento GALS de adultos y es un instrumento que tiene una alta sensibilidad para detectar los problemas musculoesqueléticos en los niños. Realmente revisamos el movimiento, la fuerza muscular de las extremidades, tanto brazos como piernas, la marcha y la columna. Es un instrumento que es muy fácil de llevar a cabo, es muy rápido, si acaso nos podemos tardar 5 minutos, y es algo que nos permite al menos detectar si el paciente puede o no tener un proceso del sistema musculoesquelético que requiera una referencia a un médico especialista. Nosotros acabamos de contribuir a la validación de este instrumento en niños mexicanos, entonces muy probablemente en poco tiempo ya esté la publicación y podamos tener una difusión de este instrumento que creo que es de mucha utilidad. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre los procesos no inflamatorios del sistema musculoesquelético en niños. La causa más frecuente son el dolor crónico benigno de extremidades, que es lo que se conoce como los dolores de crecimiento, los procesos malignos, la hipermovilidad, los síndromes de sobreuso con o sin alteraciones del sistema musculoesquelético y los síndromes de amplificación de dolor. Vamos a hablar del dolor benigno de las extremidades. Los dolores de crecimiento a lo mejor no es un nombre adecuado para este proceso, debido a que realmente no se presentan durante el tiempo en el cual el niño experimenta mayor crecimiento. Estos dolores de crecimiento se presentan entre los 4, los 5 años, 3, 4, 5 años y luego entre los 8 y los 12. Y sabemos que el periodo de mayor crecimiento de un niño es el primer año y después en la pubertad. Entonces está básicamente entre ese espacio. Pero sin embargo se conocen así como dolores de crecimiento. Característicamente es un dolor crónico, dura o está presente por varios meses. Es intermitente, o sea, hay episodios en los cuales el niño está completamente asintomático, que pueden ser días, semanas o meses. Es paroxístico, o sea, aparece en forma súbita, generalmente al finalizar el día o despierta al niño de estar profundamente dormido. No vamos a encontrar ninguna alteración durante el día, es decir, no va a haber dolor, no va a haber limitación, no va a haber rigidez matutina. Su incidencia varía entre el 4 y el 39%, dependiendo del grupo de edad que se analice. La causa de esto, pues la verdad es que hay varias teorías. Se han hecho estudios, por ejemplo, de perfusión vascular en los sitios de dolor, no se han encontrado alteraciones. Muchos de estos niños tienen pie plano, entonces se piensa que muy probablemente pudiera corresponder a un síndrome de sobreuso. Hay estudios en los que se ha medido también el umbral al dolor y se ha encontrado que estos niños tienen un umbral al dolor diferente, que pudiera ser también como un síndrome de amplificación de dolor. Recientemente se han reportado también estudios en los cuales se mide la velocidad del sonido a través del hueso con ultrasonido y se ha encontrado que está disminuida. Entonces,
ha habido ensayos en los cuales se da calcio suplementario a estos niños y en los que se ha visto que mejoran, junto con el uso de plantillas si tienen pie plano. Se establecieron algunos criterios, hay varios, pero los que más se usan son los de Naish y Apley. Ellos estudiaron una cohorte de más o menos 721 niños y ahí analizaron cómo se comportaban los dolores de crecimiento y establecieron estos criterios, que son historia de 3 meses por lo menos de dolor, el dolor intermitente que ya mencionamos, que puede haber periodos en los cuales el niño está completamente sin molestias, el dolor al finalizar el día o nocturno. El dolor no está localizado en las articulaciones, ese es un dato muy importante. Si el niño tiene dolor en las articulaciones, no son dolores de crecimiento. Generalmente se presentan en los sitios entre las articulaciones. Les duelen los muslos, les duelen las pantorrillas. El dolor es realmente intenso, el niño llora del dolor, se despierta y pues despierta a toda la familia, y eso es lo que a veces más bien lleva a consultar al paciente, porque los papás están muy alterados de que todo el mundo pierde el sueño y entonces piensan que hay algo muy grave. Y característicamente, a la hora de revisarlo, el niño está completamente sano, no hay nada de la exploración física, los exámenes básicos de biometría o sedimentación están normales y las radiografías, si es que se solicitan, también están normales. ¿Cómo debemos de tratar estos pacientes? Bueno, primero que nada, pues reafirmar que la condición es benigna. Muchos de estos pacientes mejoran con masaje, la mamá les empieza a dar masaje y mejoran. Característicamente es un dolor que empieza y a los 10 o 15 minutos tiene digamos la intensidad más fuerte y más o menos en periodo de 1 hora desaparece. Hay quien sugiere que puedes usar antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, pues pudiéramos pensar que en el momento en que damos el antiinflamatorio y el niño se le quita el dolor, coincida realmente con el curso normal del dolor de crecimiento. Lo que en algunos casos se recomienda mejor es utilizar solamente el antiinflamatorio, pero cuando el niño se va a dormir, cuando está experimentando esos días de dolor. Y lo que hemos visto es que realmente corta esa ruptura del sueño, que eso es lo que altera a toda la familia. Y esa pudiera ser una sugerencia. ¿Qué esperar? Bueno, realmente no hay muchos estudios que nos hablen de qué les pasa a estos niños. En algunos casos, en un estudio de 5 años de seguimiento, aproximadamente el 50% de los pacientes se resolvió, sin embargo el otro 50% incluso permaneció hasta la edad adulta. Vamos a hablar ahora de los procesos malignos. Ciertamente es algo que en pediatría nos preocupa mucho porque hay algunas patologías como la leucemia que frecuentemente dan manifestaciones musculoesqueléticas. ¿Cuándo considerar la posibilidad de una malignidad? Primero, que el dolor prácticamente sea continuo, día y noche, y puede ser un dolor articular, pero característicamente no tiene rigidez matutina. Es un dolor que es desproporcionado a lo que encontramos a la exploración física. Generalmente hay otros síntomas asociados como fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna. Los datos de dolor están dados principalmente porque hay destrucción de los tejidos o como un síndrome paraneoplásico. De los procesos malignos que más frecuentemente se asocian a dolor musculoesquelético, tenemos la leucemia, el linfoma, el neuroblastoma y el sarcoma de Ewing. Y ciertamente, si ponemos toda la población de dolor musculoesquelético, solamente el 1% de toda esa población tendrá un proceso maligno. Sin embargo, es lo suficientemente importante para que estemos atentos a esto. En estas series de estudios reportados en la cohorte más grande de la doctora Tucker, de 8,400 pacientes, vemos que básicamente lo que predomina son estos procesos malignos: leucemia, linfoma, neuroblastoma, sarcoma de Ewing. Pero si vemos las características de estos 3 estudios, vemos que la mayoría tuvo dolor musculoesquelético, fatiga y pérdida de peso, ¿sí? Son 3 características importantes en estas 3 cohortes. Desde el punto de vista radiológico, a veces podemos encontrar los datos de una tumoración,
si pedimos una radiografía del sitio donde más hay dolor, pero a veces el dolor es difuso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, una gamografía de 3 fases nos puede ayudar a establecer el diagnóstico o una resonancia. En ocasiones, en las radiografías simples podemos ver esto que se llaman líneas de arresto de crecimiento o líneas de Park-Harris, que lo que nos habla no es específico de malignidad, pero sí de que hay un proceso sistémico que está consumiendo al paciente y frecuentemente lo vemos en leucemia. En relación a los síndromes de hipermovilidad, ¿cuándo considerar que un niño tiene hipermovilidad? Va a ser un dolor articular, generalmente en extremidades inferiores, que lo vamos a ver al finalizar el día, que empeora con las actividades y que con el descanso mejora el paciente. Debe sospecharse en niños con subluxaciones articulares, de repetición, hiperelasticidad cutánea o fragilidad capilar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay síndromes genéticos que tienen hipermovilidad. Y entonces es importante establecer si hay una causa genética de esto. En realidad, el síndrome de hipermovilidad es algo frecuente. Podemos decir que 1 de cada 5 niñas van a tener síndrome de hipermovilidad y 1 de cada 10 niños lo van a tener. Entonces, de estos pacientes que tienen hipermovilidad, casi el 75% van a tener dolor musculoesquelético. Entonces, estos son algunos de los síndromes que pueden tener hipermovilidad y que a veces podemos encontrar un defecto genético, pero a veces no. A veces tenemos niños que tienen subluxaciones recurrentes, que no hay ninguna otra sintomatología y que el genetista nos dice que no encuentra ninguna alteración genética. Y estos son niños que frecuentemente van a tener mucho dolor por esta hiperlasitud. ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, pues básicamente nos tenemos que enfocar hacia los rangos de movilidad del paciente, verificar si hay algún involucro de órganos o algún síndrome genético presente. Pero ¿cómo podemos verificar el rango de movimiento articular? Realmente el movimiento articular, la elasticidad, pues es, digamos, más importante durante la infancia y se va perdiendo a medida que aumenta la edad. Y no se ha podido realmente establecer rangos de movimiento para todas las poblaciones, pero digamos que la escala que más se utiliza es la escala de Beaton, en la cual básicamente vamos a ver con ciertas maniobras si el paciente tiene hiperextensión y se cuenta un punto por cada una de las extremidades que se ve, y si se juntan de 4 a 6 puntos, de 9 podemos decir que tiene hipermovilidad. ¿Cuáles serían las maniobras? Pues básicamente la hiperextensión de los codos y de las rodillas de más de 10 grados, la dorsiflexión del meñique de más de 90 grados, la oposición del pulgar sobre el antebrazo y la capacidad de poner las palmas sobre el suelo cuando el paciente se flexiona y tiene las rodillas rectas. ¿Cómo podemos tratar el síndrome de hipermovilidad? Bueno, sin duda alguna, la terapia física es muy importante. Hay que tratar de evitar los estiramientos en estos pacientes porque es lo que puede provocar también las luxaciones. En muchos deportes, sobre todo en deportes de contacto, los niños tienden a lastimarse, pero por ejemplo, si hacen actividades como gimnasia o ballet, pues es un plus para ellos el ser hipermóviles, van a ser mucho más ágiles. Pero siempre es mejor protegerlos en deportes de contacto, proteger rodillas, tobillos, brazos. La cirugía se deberá hacer si tienen los pacientes subluxaciones recurrentes, pero que no tengan un síndrome genético, porque generalmente eso tiende a recurrir y la tasa de éxito pues no es muy alta, solamente cuando hubiera 1 o 2 articulaciones que son las que están dando estas subluxaciones. La calidad de vida de estos niños generalmente no es muy buena por el dolor crónico que presentan y hay a veces síntomas asociados a esta hipermovilidad, como sería por ejemplo la constipación y el manchado. Es 5 veces más frecuente en los niños con hipermovilidad y las niñas tienden a tener
incontinencia urinaria con infecciones urinarias de repetición. De los síndromes de sobreuso u osteocondrosis y defectos esqueléticos, debemos de considerarlo en el paciente que se presenta con dolor posterior a un movimiento repetitivo. Es un dolor óseo localizado sin síntomas sistémicos. Generalmente se cree que esto tiene que ver con una disminución del flujo vascular y que produce una osteonecrosis. Hay descritas 70 tipos diferentes de osteocondrosis, y generalmente es un dolor muy localizado que se presenta en niños que hacen un deporte específico. Por ejemplo, la enfermedad de Sever la vemos más que nada en los corredores o en los basquetbolistas o en los Guslater también, que eso es algo muy frecuente que vemos. También cuando hay alteraciones esqueléticas, el niño puede tener dolor articular y lo que más frecuentemente vemos pues es el PERTES, ¿sí? En donde hay una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces, esto pudiera confundirse a veces con una sinovitis transitoria de la cadera en un niño. Por eso es muy importante siempre tener una radiografía, porque muchas veces lo que estamos viendo es eso en este paciente. ¿Cómo diagnosticarlo? Pues el diagnóstico clínico se hace cuando hay un dolor localizado o se exacerba sobre todo con el ejercicio. Y casi siempre pues la radiografía es la que nos va a dar el diagnóstico. ¿Cómo se trata? Pues con antiinflamatorios, se limita la actividad, terapia física y sobre todo también referirlo al ortopedista, porque en algunos casos ellos tienen que hacer algunos procedimientos, sobre todo cuando hay abulsión de cartílago. Los síndromes de amplificación de dolor musculoesquelético realmente son un reto en pediatría. ¿Cuándo los podemos considerar? Cuando vemos un paciente que tiene dolor musculoesquelético fluctuante, sin remisión y que se presenta a lo largo del día. Son pacientes que van a tener cambios en su carácter, tienen disfunción social, tienen alteración del patrón del sueño, no hay síntomas sistémicos y todas las pruebas de laboratorio a las que son sometidos, porque generalmente son sometidos a una gran cantidad de estudios, se encuentran normales. Básicamente hay dos tipos, que es el localizado, que corresponde a la distrofia simpático-refleja, o al difuso, que se conoce como fibromialgia primaria juvenil. Dentro del síndrome de dolor regional, básicamente se toman en cuenta criterios, que pueden ser el dolor regional más 2 de cada una de las alteraciones, ya sean neuropáticas o disautonomía. Casi siempre encontramos en estos pacientes alodinia, o sea, un dolor exagerado al tacto, hay cambios de cianosis, extremidades frías. Cuando estamos abordando un niño con un síndrome de amplificación de dolor, tenemos que verlo dentro de un contexto familiar, escolar, personal. Y se recomiendan las 4 P's para su evaluación, que tiene que ver con el dolor, es decir, el dolor generalmente es un dolor muy intenso, es generalizado, le llaman la bella indiferencia, porque estos niños tienen como un afecto que no es congruente con la realidad. Ellos dicen que tienen un dolor muy intenso, que no aguantan, pero se ven sumamente tranquilos, ¿sí? Dentro de la presentación casi siempre aparece esto después de que el niño ha tenido un estrés emocional. Cambio de escuela, muerte de una mascota, muerte de un familiar querido. Ahora con los problemas de bullying, esto lo estamos viendo más frecuente, no nada más el bullying, también el ciberbullying, entonces es algo que debemos de considerar. Dentro de su escuela tenemos que ver cómo se comporta el paciente, cómo es su patrón de sueño, porque en la actualidad los niños no tienen los papás mucho control sobre todo lo que tiene que ver con pantallas, juegos, celulares. Vemos niños que se pasan toda la noche con la pantalla encendida o con el celular aquí al lado y que se despiertan porque reciben un mensaje en la madrugada. Entonces, todo esto altera completamente el patrón de sueño del niño. Son niños que generalmente tienen una personalidad, son muy perfeccionistas, se demandan mucho de sí mismos.
Y hay que ver también la estructura familiar, porque generalmente hay una codependencia. Los papás a veces no tienen una actitud positiva hacia la actitud del niño, entonces piensa que el niño está exagerando y no le toman tampoco mucha atención. Entonces, estas P's son muy importantes para poder evaluar y son como pistas para darnos cuenta que realmente el niño lo que tiene es un síndrome de amplificación de dolor. ¿Cómo se trata? Bueno, la verdad es que el tratamiento farmacológico de esto no es muy útil. Los analgésicos prácticamente no funcionan, los antiinflamatorios tampoco. Entonces, lo que se ha visto en niños es que lo que mejora realmente a estos pacientes son 3 cosas: el ejercicio, la terapia física y la rehabilitación. El ejercicio tiene que ser un ejercicio intenso de 40 a 50 minutos aeróbico diario. La rehabilitación física debe ser con ejercicios isoméricos. Debe de haber una atención hacia una actividad del paciente, porque el paciente a veces tiende a enfocarse mucho en el dolor a tal grado que se vuelve hipervigilante del sitio de dolor, y entonces el simple hecho tiene miedo hasta de tocarse porque sabe que el tocarse le va a producir más dolor, y eso a su vez lleva a una inmovilidad al niño, a una atrofia muscular. Empiezan a usar muletas, silla de rueda, empieza a incapacitarse, faltan muchísimo a la escuela, empiezan a aislarse y ya no pueden con las actividades de la vida diaria. Entonces, hay que romper con todo esto a través principalmente de esos 3 puntos. La desensibilización ayuda mucho, es decir, estar dando masajes, estar formando figuras con los dedos sobre la piel. Eso hace que el cerebro distraiga la atención sobre el dolor y mejoran. Y sin duda alguna, el tratamiento psicológico es muy importante para estos pacientes. Es importante detectar si el niño no tiene ideas suicidas, porque en ocasiones, como tienen dolor crónico, estos pacientes empiezan a deprimirse, y sobre todo porque piensan que nadie les cree, ¿sí? Piensan que los papás a veces dicen, bueno, es que esto está en tu cabeza. No, hay que explicarles que esto es real. Muchas veces se prefiere no utilizar el término de fibromialgia, sino más bien lo que tienes es un síndrome de amplificación de dolor, porque en ocasiones los papás piensan que el término de fibromialgia tiene que ver con algo que no sabemos qué es, con algo que se deja porque pues no hay otro diagnóstico y que se va a parecer mucho a lo del adulto, y esto es diferente. Generalmente el curso es más corto y con buena respuesta a la terapia que ya mencionamos. Ahora vamos a pasar a la parte inflamatoria. Cuando hablamos de artritis en niños, hablamos de un proceso inflamatorio en el cual vamos a tener articulaciones aumentadas de volumen. Si yo voy y toco esa articulación, puede estar caliente. Si yo voy y la muevo, puede producir dolor, y dependiendo de la articulación que esté inflamada, pues es lo que va a haber en la limitación. Si tengo una rodilla, pues a lo mejor voy a tener dificultad para subir o bajar escaleras. A veces el término de artritis, por ejemplo, en los estudiantes o en los residentes, tienen miedo a utilizar el término de artritis, ¿no? Y dicen, no, tiene articulaciones inflamadas, dolorosas. Bueno, tiene artritis, sí. Eso básicamente no nos compromete con ningún diagnóstico. Simplemente estamos diciendo que tiene articulaciones inflamadas, que es diferente a tener artralgias en donde solamente hay dolor articular. Un niño puede tener artritis por muchas causas, no nada más por enfermedades reumáticas. Por ejemplo, la artritis séptica. Sabemos que esa es una infección en una articulación y que toda artritis monoarticular es séptica hasta no demostrar lo contrario. Pero a veces la artritis séptica puede confundirse con una artritis idiopática juvenil de inicio monoarticular. Por eso es muy importante que todo paciente que se presente con una artritis monoarticular realicemos una punción articular
y un análisis de líquido sinovial, porque frecuentemente estos niños son sometidos a artrotomías en forma innecesaria. El cuadro de la artritis séptica pues es un niño que en periodo de 3 o 4 días tiene fiebre, mucho ataque al estado general, el niño se ve tóxico, no puede soportar ni el roce de la sábana sobre la articulación afectada. Eso es algo muy sintomático y ciertamente es muy importante su diagnóstico porque pudiera complicarse con una osteomielitis. La osteomielitis también puede abrir como artritis, especialmente en el periodo neonatal, en donde hay comunicación con el cartílago de crecimiento y los vasos nutricios. La artritis reactiva pues es la artritis que se presenta lejos de donde está el sitio de la infección. Por ejemplo, en Monterrey, la artritis reactiva más frecuente que vemos ahorita tiene que ver con micoplasma, ¿sí? O sea, es una respuesta inmunológica a una infección. También vivimos en un área endémica para Bruselas y es frecuente ver esto. Dentro de las enfermedades hereditarias podemos tener como causa de artritis hemofilia, síndromes de inmunodeficiencias y mucopolisacaridosis. La hemofilia a veces se presenta, claro, tenemos el antecedente familiar, pero en ocasiones pues llega el niño con una artritis monoarticular después de un partido de fútbol en donde hubo un sangrado y eso irrita la membrana sinovial y hay presencia de artritis. Los síndromes de inmunodeficiencia, con relativa frecuencia vemos pacientes que abren con artritis pero que tienen historia de infecciones recurrentes y entonces a la hora de evaluarlos desde el punto de vista inmunológico nos damos cuenta que tienen una deficiencia de IgG o tienen algún otro tipo de inmunodeficiencia humoral. Sin duda alguna, dentro de las enfermedades reumáticas, pues el común denominador es la presencia de artritis. Pero ¿cómo podemos saber qué enfermedad reumática tiene nuestro paciente? Bueno, aquí básicamente es muy importante hacer siempre un interrogatorio intencionado. Hay datos que son sugestivos de artritis, como es la rigidez matutina, el dolor nocturno, que también ya mencionamos que puede presentarse en malignidad y en los dolores de crecimiento, la fatiga inexplicable, ese niño que de repente tiene que dormir durante el día, cosa que no hacía antes, la fiebre sin foco y los cambios de comportamiento. Por ejemplo, un niño que ya había superado ciertos patrones de adaptación, empieza, por ejemplo, a mojar la cama en la noche. Sabemos que para las enfermedades reumáticas, para la mayoría hay criterios, ¿no? Criterios diagnósticos, pero estos criterios pues no son infalibles. Son importantes para que los conozcamos y sobre todo para unificar la literatura, de manera que lo que yo diga que es enfermedad de Kawasaki aquí, sea enfermedad de Kawasaki en Estados Unidos. Pero a veces los criterios no nos ayudan, ¿verdad? Y por eso no significa que el paciente no tenga la enfermedad o no debamos de tratarlo. Por ejemplo, ahora vemos con mayor frecuencia pues lo que es el Kawasaki incompleto o el Kawasaki atípico, que eso era antes algo que no se reconocía. Entonces, los síntomas que acompañan a esa artritis son los que nos van a orientar hacia qué padecimiento tiene nuestro paciente. Por ejemplo, si vemos un niño que empieza con artritis y junto con la artritis empieza con fiebre que va de 39 a 40 grados con 1 o 2 picos durante el día de muy difícil control, el niño se ve muy tóxico en el momento de la fiebre y a la fiebre le acompaña un rash que es un rash eritematoso, evanescente, que va y viene con el periodo febril, que puede estar en la mañana en el tronco, en las extremidades en la tarde, y que puede cursar con derrame pleural, derrame pericárdico, serositis. Bueno, pues lo más frecuente que pudiéramos pensar es que ese paciente tiene una variedad sistémica de artritis idiopática juvenil. Si vemos una paciente de edad de 4 años, pequeña, que llega con afección de grandes articulaciones, 4 o menos articulaciones, y que vemos que esta paciente tiene una pupila irregular y medimos unos anticuerpos antinucleares. Bueno, esta paciente lo más frecuente que pudiera tener es una forma oligoarticular de artritis idiopática juvenil que se asocia a datos de iridociclitis. Es muy importante en estos pacientes
Evaluar siempre la presencia de anticuerpos antinucleares porque sabemos que es un predictor de enfermedad ocular. Sabemos que esta uveitis es asintomática, es decir, no va a haber ojo rojo, no va a haber dolor, no va a haber epífora. Por eso es tan importante que detectemos cuáles son los pacientes de riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes? Las niñas pequeñas, la forma oligoarticular y la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Esos pacientes van a tener un 90% de riesgo de desarrollar uveitis los primeros 5 años de evolución del paciente, porque para cuando yo veo una pupila irregular es porque ese daño ya tiene mucho tiempo. Entonces tenemos que evitar que estos pacientes tengan daño secundario por la uveitis, por lo cual es muy importante enviarlos al oftalmólogo, el cual a través de su examen de lámpara de hendidura va a poder detectar la presencia de células o proteínas en la cámara anterior del ojo. Y la Academia Americana de Pediatría ya ha establecido cuáles serían esas vigilancias que tenemos que dar dependiendo si el paciente tiene un riesgo alto, intermedio o bajo. Cuando es alto, por lo menos cada 3 o 4 meses hay que enviarlo al oftalmólogo, porque muchas veces el curso de la uveitis es independiente de la artritis, es decir, yo puedo tener una uveitis muy activa y una artritis muy controlada o viceversa, y no necesariamente se va a presentar al inicio del padecimiento, puede presentarse años después. Si nos llega una paciente con una artritis de grandes y pequeñas articulaciones, con gran ataque al estado general, que presenta mucha inflamación, mucha limitación, que tiene factor reumatoide positivo, bueno, esa paciente lo más seguro es que tenga una forma poliarticular. Básicamente hay 2 formas de presentación de la forma poliarticular, la que cursa con factor reumatoide negativo y la que cursa con factor reumatoide positivo. Por regla general, debemos de decir que los niños con AIJ no tienen factor reumatoide positivo, porque muchas veces cuando nos refieren pacientes para su valoración y les decimos que hay artritis, a pesar de que no tienen factor reumatoide positivo, los papás siempre como que se cuestionan, ¿no? Porque están acostumbrados a oír que el factor reumatoide es esencial para el diagnóstico de la artritis. Sin embargo, esto no es así en niños. Entonces, mientras más afectado esté el paciente, desde el punto de vista de número de articulaciones, pues más es la limitación que va a tener. Si nos llega un paciente con una afección cutánea que es compatible con psoriasis, artritis y dactilitis, bueno, eso lo más probable es que sea una artritis psoriásica, ¿sí? Que es otra de los subtipos de artritis idiopática juvenil. La clasificación de la artritis idiopática juvenil, como diría el doctor Alberto Martini, pues Dios dice que entiende todo menos la clasificación de artritis idiopática juvenil. ¿Por qué? Porque como que ha estado cambiando y finalmente se espera que esto cambie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la forma sistémica ahora se sabe que es como una enfermedad autoinflamatoria y va a salir de la clasificación. Y han pensado que no ha tenido mucha utilidad el clasificarlo de acuerdo al número de articulaciones inflamadas. Entonces, muy probablemente pronto vamos a tener otra clasificación. Si nos llega un paciente con artritis y estos cambios alrededor de los ojos, que vemos edema, que vemos una coloración violácea, esto se conoce como heliotropo, ¿sí? Estos pacientes, si nosotros medimos la fuerza muscular, muy probablemente vamos a encontrar una debilidad muscular proximal. Pueden también cursar con algo de rash malar. Y estos pacientes, pues lo más seguro es que van a tener una dermatomiositis juvenil. Que estos pacientes a veces los ven primero los dermatólogos antes de que los vea el pediatra. Entonces hay que sensibilizar también a los dermatólogos de que deben de enviarse al reumatólogo para descartar actividad muscular, porque muchas veces la afección a piel precede a las manifestaciones musculares. Si nos llega una paciente con artritis alrededor de los 10 años, rash malar, lesiones que son compatibles con lupus discoide, úlceras orales, bueno, ahí lo más frecuente que pudiera ser es un lupus eritematoso sistémico de la infancia. Si nos llega un paciente con artritis y estas lesiones que son de púrpura palpable, casi siempre en extremidades inferiores, dolor abdominal, a veces las lesiones, dependiendo de la extensión en la piel, pueden incluso ulcerarse y eso no descarta
que sea una vasculitis de pequeños vasos. Y la vasculitis de pequeños vasos más frecuente de la infancia es la púrpura de Henoch. Si nos llega un paciente con artritis, fiebre de más de 5 días de evolución, fisuras labiales, rash eritematoso generalizado, cambios en conjuntivitis, pues eso lo más frecuente que pudiera ser es una enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es la vasculitis de medianos vasos más frecuente de la infancia y en ocasiones esto a veces puede confundirse también con infecciones, por eso es importante explorar muy bien a estos pacientes. A veces aparecen cosas que no son datos frecuentes que podamos ver en los pacientes, pero no por eso deja de ser enfermedad de Kawasaki, como esta isquemia que presentó este paciente con necrosis. ¿Qué exámenes de laboratorio son importantes dentro de la evaluación de un niño con artritis? Bueno, realmente no hay un examen que establezca el diagnóstico de artritis. Ya hablamos que tenemos que tener un interrogatorio intencionado, una exploración física y los exámenes de laboratorio son un complemento. La biometría hemática es muy importante porque nos permite evidenciar si, por ejemplo, el paciente tiene una leucemia, ¿no? Si encontramos datos de anemia, de leucocitosis con linfocitosis, de trombocitopenia, pues ese paciente necesita una médula ósea. Pero, por ejemplo, un niño con una enfermedad sistémica, ¿cómo podemos diferenciarla de una leucemia? Porque los niños pueden tener hasta 50,000 leucocitos, los niños con enfermedad sistémica. La diferencia es que estos niños tienen trombocitosis, ¿sí? A diferencia de una leucemia que generalmente vamos a encontrar trombocitopenia. Entonces, la biometría hemática es muy importante porque nos va a dar mucha información. La presencia de anemia en estos pacientes, que es mediada por interleucina 6, es algo muy frecuente. Los reactantes de fase aguda. Tanto la sedimentación como la proteína C reactiva, ustedes saben que son algo inespecífico. El hecho de que estén ausentes no descarta el proceso inflamatorio, el hecho de que estén presentes no lo confirma. ¿Para qué es su mayor utilidad? Bueno, la mayor utilidad de estos reactantes de fase aguda tiene que ver con el seguimiento del paciente, ¿sí? Nosotros, una vez que iniciemos nuestro tratamiento, tenderá a mejorar estos parámetros de inflamación. Ustedes saben que el más agudo de los reactantes de fase aguda es la proteína C reactiva y en ocasiones eso nos pudiera a veces orientar, por ejemplo, en un paciente con lupus a que se tratara más de una infección que de una reactivación y la sedimentación es un reactante de fase aguda más tardío. El perfil bioquímico pues es importante para saber sobre todo cuál es la condición hepática del paciente porque hay enfermedades inmunológicas o reumáticas que nos pueden alterar las enzimas hepáticas o bien las enzimas musculares elevadas en un paciente con dermatomiositis. Las reacciones febriles son útiles sobre todo si tenemos el antecedente epidemiológico. Como les explicaba, en Monterrey todavía vemos brucelosis en forma frecuente, entonces cuando existe el antecedente pues hay que solicitarlo. Las inmunoglobulinas séricas son de utilidad cuando estamos sospechando que el paciente tiene una inmunodeficiencia, sobre todo en aquel niño que tiene artritis e infecciones recurrentes. El examen general de orina pues es de mucha utilidad porque sabemos que hay padecimientos reumáticos que afectan el riñón. Si tenemos una niña, por ejemplo, de 5 años, digamos que de 8 años, que tiene artritis y que tiene anticuerpos antinucleares, pues podríamos pensar que a lo mejor tiene una artritis idiopática juvenil, pero si tenemos un examen general de orina con proteinuria, hematuria, bueno, pues tendríamos que enfocarnos más a descartar un lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos antinucleares. Sin duda alguna, los anticuerpos antinucleares pues son un pilar importante de diagnóstico de enfermedad reumática. Y esto en los niños a veces hay que tomarlo con reserva. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños, después de infecciones virales, pueden hacer anticuerpos antinucleares positivos. Y ha habido seguimiento hasta por más de 5 años de estos pacientes y no desarrollan enfermedad reumática. Entonces, el valor de los anticuerpos antinucleares está siempre dentro de un contexto clínico. Incluso hay pacientes que han tenido o que tienen síndrome de hipermovilidad y tienen anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar?
siempre dentro de un contexto clínico, ¿sí? Los anticuerpos antinucleares deben de solicitarse generalmente en un substrato DEP2 que es más específico y son un marcador importante de artritis idiopática juvenil, de lupus eritematoso sistémico y de otras enfermedades. No son en pediatría diagnósticos exclusivamente de lupus eritematoso sistémico. Se pedirán otros autoanticuerpos si nosotros estamos sospechando específicamente de lupus, por ejemplo, un anti-DNA. El factor reumatoide generalmente se utiliza para las formas poliarticulares, en donde algunas de ellas, sobre todo las que empiezan en la infancia tardía, cursarán con factor reumatoide positivo, al igual que los anti-CCP, que los vemos más en las formas poliarticulares. Y el HLA-B27, pues en aquel paciente, sobre todo con entesitis y artritis. Cuando nos llega un paciente con una forma monoarticular, les comentaba que siempre hay que descartar que no hay datos de una infección o que realmente estamos frente a un proceso inflamatorio. Y la artrocentesis es muy importante. Hay que pedirle, si nosotros no hacemos la artrocentesis y la hace el traumatólogo, que por favor siempre le ponga heparina al tubo de ensayo, porque si hay un proceso inflamatorio tenderá a coagularse y entonces perderemos mucha de la información. El líquido inflamatorio puede tener hasta 50,000 células y a veces cuando los traumatólogos ven esto piensan que es infección. Entonces hay que también transmitir esta información. Cuando ocurre que es inflamatorio, pues ese paciente no debe ser sometido a una artrotomía. Desde el punto de vista radiológico, pues se ha avanzado mucho en los aspectos de imagen de artritis idiopática juvenil. Antes pues nada más contábamos con las radiografías, pero sabemos que para cuando encontramos datos sugestivos de artritis, pues ya el diagnóstico es muy tarde, ¿no? Y esta fusión de las vértebras, pues no quisiéramos que la tuvieran nuestros pacientes. Entonces, aquí, pues es muy fácil hacer el diagnóstico, pero lo que queremos es hacer el diagnóstico en las primeras etapas de evolución. Sabemos que los 2 primeros años de evolución de un niño con artritis son muy importantes para el pronóstico posterior. Entonces, el ultrasonido ha tenido un desarrollo muy importante, el ultrasonido articular, en adultos y bueno, a raíz de esa información pues ha surgido también muchos estudios en niños en donde podemos ya confirmar que realmente podemos evidenciar un grado de inflamación subclínica que clínicamente no la detecto yo ni los exámenes de laboratorio. Actualmente nosotros tenemos ya una cohorte de más de 100 niños y estamos por publicar nuestros resultados porque hemos hallado cosas muy interesantes. Por ejemplo, este caso de este paciente es un niño de 10 años que llegó a consulta por una artritis poliarticular, ¿sí? A la hora que hicimos sus exámenes, pues prácticamente pues nada más había rectantes de fase aguda positivos y una biometría normal. Este paciente se le había iniciado tratamiento con antiinflamatorios, sin embargo, a la hora de revisarlo, el dolor era desproporcionado. Le dolía prácticamente todo, no nada más las articulaciones, sino las extremidades, tenía un dolor óseo y los antiinflamatorios no le hacían absolutamente nada. Entonces, solicitamos una interconsulta a hematología y pues hematología dice, pero pues la biometría está normal, esto es de reuma, ¿no? No, por favor háganle una médula ósea y efectivamente el niño tenía una leucemia. Entonces, podemos tener una malignidad aún a pesar de tener una biometría normal. Aquí la sospecha clínica es el dolor desproporcionado y la falta de respuesta a antiinflamatorios, que en un niño con artritis de origen reumático evolucionan mejor. No sé si podemos ver los videos. Ok. Déjame. Ok, esta paciente, si se fijan, tenía una contractura en flexión de la rodilla derecha, pero interesantemente es una niña muy inteligente porque camina desplazándose, ¿sí? Porque no puede caminar hacia adelante
y como que va desplazándose de lado, y eso no es habitual, o sea, usualmente sería un niño que tendría mucha dificultad para caminar. Esta paciente es una niña que inició con una artritis monoarticular y que fue sometida a artrotomía por una sospecha de infección que realmente no fue. Pero tardó mucho tiempo en llegar con nosotros y ya traía una contractura muy importante. Se le hizo una aplicación de esteroide intraarticular y vemos que después de la primera aplicación, o sea, ya puede caminar hacia el frente. Pero es una niña que trae una limitación muy importante porque se retrasó el diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es lo que no queremos, porque a esta edad el impacto de una limitación así es muy importante. Entonces, en conclusión, no todo lo que se inflama es artritis secundaria, enfermedad reumática, ¿sí? Los exámenes de laboratorio de un paciente deben de analizarse dentro de un contexto clínico y podemos tener exámenes completamente normales y el paciente puede tener una enfermedad reumática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rubio, por su excelente ponencia que nos aclara muchísimas de las situaciones que a veces son o subdiagnosticadas o sobrediagnosticadas como artritis inflamatoria. No sé si existe alguna pregunta por parte de la audiencia para la doctora Rubio. Hola doctora Adida, gracias por su ponencia, bienvenida a Guadalajara, un gusto como siempre tenerla aquí. Y nada más quería hacer mención igual respecto al uso de esteroides en reumatología pediátrica, que es algo muy común que se da y que sí va a quitar como tal la inflamación, pero que también esto conlleva que volvamos, si es algo secundario a un problema neoplásico, una neoplasia de mal pronóstico, ¿no? Y la pregunta es, no sé ustedes en Monterrey si tienen algún estudio relacionado con anti-CCPs, que es algo también muy común que los reumatólogos de adultos soliciten a los pacientes pediátricos y que tampoco se ha visto una implicación o una relevancia en los pacientes pediátricos. Realmente pues es útil en las formas poliarticulares básicamente, pero la mayoría de ellas pues va a cursar con factor reumatoide positivo, ¿no? Sería básicamente como un complemento, no se pide así como que de rutina a todos. ¿Y ustedes en Monterrey, en cuanto a factor reumatoide, le solicitan solamente IgG o IgM o IgA o cuáles solicitan? Se hacen los tres de rutina, sí. ¿Ustedes han encontrado alguna diferencia en estos o es igual negativos en todos? No. Okay. Gracias, doctora. De nada. Doctora, buenas noches. ¿Cuál es la frecuencia de asociación entre disautonomía y síndromes de hipermovilidad? Pues la verdad es que dentro de lo que está reportado no hay una asociación de disautonomía con síndrome de hipermovilidad. Sería más asociado a un síndrome de amplificación de dolor, pero se ha visto que dentro de la hipermovilidad una de las teorías pudiera ser que estos pacientes, como tienen hiperelasticidad, tienen un sobreuso y eso tiene también un umbral al dolor más bajo y por eso dicen que pudiera ser un síndrome de amplificación de dolor. Pero así como tal, no está descrito. Buenas noches, Nadina, gracias por estar por aquí con nosotros. Me llama la atención en relación al síndrome de amplificación de dolor en niños y que tú de alguna manera lo diferencias o los tratas de diferenciar de fibromialgia del adulto. ¿El comportamiento que tienen los niños es diferente al que tienen las enfermedades del adulto? ¿Cuál es el pronóstico en estos pacientes? Y me llama la atención, en el adulto generalmente en fibromialgia no recomendamos un ejercicio intenso, sin embargo es lo que tú recomiendas. Sí, de hecho… Porque, ¿cuál sería el fundamento? De hecho, lo que se cree es que hay una alteración en la plasticidad neuronal y hay una mejoría a la hora que se hace ejercicio, sobre todo de la autoimagen que tiene el niño por la alteración de la plasticidad neuronal. Y ciertamente es un curso diferente, por eso no hay criterios ahorita de fibromialgia juvenil. Yo creo que es un área que se tiene que estudiar más, pero el curso es
pudiera decirse diferente en el sentido de que se quita, ¿sí? Con estas 3 medidas es lo que yo utilizo y funciona muy bien. O sea, la farmacología prácticamente no hace diferencia en nuestros pacientes. Sin embargo, el cuadro es muy similar. Sí, muy a similar. fibromialgia. ¿Por qué? Pues pudiera tener que ver con el desarrollo del cerebro del paciente, que es diferente. Y solamente niños, es decir, porque se ha descrito fibromialgia en variedades juveniles, es decir, no en niños menores de 6 años, pero cada vez están describiéndose más casos de fibromialgia en pacientes, en niños en edad pediátrica. Y la realidad es que se me hace no fundamentado mucho en algo objetivo, en diferencial, es que es diferente. No, porque yo no, la realidad yo no puedo es que se decir está que sea modificando. diferente. Yo lo que digo es que el curso es diferente, ¿sí? O sea, no tiene el grado de cronicidad que tiene en el adulto. Y esa es una diferencia importante. Muy bien, gracias. Si tenemos un paciente ya como tal, si tenemos un paciente como tal en la adolescencia, sí tiende a irse más a la cronicidad y no responden, a pesar de que se les deje igual tratamiento como pregabalina, algunos requieren inclusive duloxetina y con eso a veces tenemos respuesta, pero sí es muy diferente la evolución y generalmente después del tratamiento se suspende y el paciente mejora siempre y cuando tenga mejoría del entorno que está afectando. Al menos la experiencia que tenemos es que la farmacología no hace diferencia en los pacientes pediátricos y sí lo hace la actividad física. ¿Por qué? Pues realmente no está muy claro, pero sí el curso es diferente. A lo mejor elucubrando un poquito esto de la plasticidad cerebral que tienen los niños pudiera ayudar a que el padecimiento se autolimitara o de alguna manera se modificara. Pero a mí se me hace que son padecimientos prácticamente iguales, donde la sensibilidad central, la sensibilización central es que juega un papel muy importante. Sí, o sea, es como le digo, no digo que sean 2 cosas diferentes, pero en los niños a veces los comportamientos de los padecimientos pueden ser diferentes a los del adulto. Respondiendo un poco también a su llamada, soy la doctora Carvajal, reumatóloga pediatra, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital de Pediatría. Los adolescentes son un mundo aparte, o sea, los niños son un mundo, pero el adolescente, de hecho, es un mundo totalmente aparte. Y eso tiene mucho que ver con la psicología. De ahí que la evolución de las enfermedades en los adolescentes es diferente. Entonces, ahí tenemos que entender mucho la psicología del adolescente también. Nada más. Ciertamente, estos niños necesitan un apoyo psicológico, o sea, nunca dejamos un niño con este diagnóstico sin un apoyo psicológico, porque es muy importante. O sea, casi siempre esto se detona después de una situación de estrés, la mayoría de las veces, o una lesión física o un estrés emocional. Me uno a la bienvenida de estar aquí en Guadalajara y un gusto que estén haciendo las sesiones del Colegio Mexicano fuera de la Ciudad de México. Entonces también me felicito al doctor Mario Salazar por eso. Tú ya tienes tiempo en Monterrey y ¿cómo pueden el cambio entre el niño que luego se hace adolescente y que tiene que irse con los adultos es un grave problema, tanto para los reumatólogos pediatras como para los reumatólogos de adultos, y esta evolución, ¿cómo lo están pudiendo pues mejorar o hacer que sea una transición adecuada? Porque es muy difícil, creo, que cambien de su reumatólogo pediatra por uno de adultos. Sí, definitivamente es un punto que a mí en lo particular me ha preocupado mucho y afortunadamente el Servicio de Reumatología de Adultos ha entendido esta preocupación y ahorita estamos trabajando en el diseño de la clínica de transición porque la cantidad de adolescentes que tenemos es muy alta y estamos viendo que se pierden, ¿sí? Nosotros por cuestiones administrativas no podemos verlos después de los 16 años. Entonces, los pacientes no se quieren ir del área de pediatría, no los podemos tener, pero se tienen que ir adultos. Entonces, ahorita estamos precisamente diseñando los lineamientos de la clínica de transición porque
no queremos que se eche a perder todo el trabajo que hemos hecho, ¿sí? Y estas enfermedades pues se prolongan en la juventud o en la edad adulta y necesitamos seguir cuidándolos porque son enfermedades que empezaron en la infancia y no se pueden tratar como de adultos. Sí, y para poder también dar así como el seguimiento de tu cohorte hacia qué pasa después Claro. en la edad adulta, por ejemplo, todos estos dolores de crecimiento, que aparentemente es dolor de crecimiento o como lo que vaya a ser, y al haber ahora en la edad adulta sí pueden desarrollar alguna enfermedad reumatológica, pero como no, a veces no se hace esta transición y no hay ese conocimiento, a veces es difícil poder determinar qué es lo que está pasando. Sí, Entonces está buenísimo que estén haciendo yo esto. creo que va a ser algo muy importante para los pacientes y te digo, ya estamos trabajando con los lineamientos. De hecho, EULAR va a emitir unos lineamientos o recomendaciones para las clínicas de transición. Entonces estamos también trabajando con la doctora responsable de eso para pues unirnos a todo el esfuerzo que se está haciendo en esa área. Ok, gracias. Doctora, algunas preguntas que hacen por internet. En el caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ha encontrado la presencia de artritis en niños como debut? Pues la verdad es que nuestro hospital no es un hospital en donde veamos frecuentemente eso, porque se refieren a otro hospital los pacientes que tienen ese problema, y en lo personal he visto 1 o 2 casos máximos, no es algo que vea frecuentemente. Bien, otra pregunta. Recomendaciones para los estudios radiográficos de seguimiento en pacientes con AIJ, principalmente por seguridad, cuestiones de radiación, y costo-beneficio de la determinación de tenasina X para ayuda diagnóstica en el síndrome de hipermovilidad. La verdad es que no hacemos ya muchas radiografías, probablemente nada más en forma inicial. Ahorita estamos trabajando mucho con ultrasonido, que eso es una herramienta muy útil que podemos tener al alcance afortunadamente porque existe alguien que nos pueda hacer eso y que pues sabemos que es más práctico. También hacemos más resonancia que radiografías, entonces no es algo que hagamos rutinariamente. Bien, y otra pregunta, ¿qué opina de una paciente, niña de 8 años, que inició en diciembre del año pasado con artralgias, fiebre y síntomas constitucionales? Se le hicieron los reumatológicos, incluyendo reactantes de fase aguda y demás, negativos, solamente títulos altos de IgM para citomegalovirus, y se le fue tratada con ganciclovir, y últimamente desarrolló en su última consulta hace un mes ya artritis en pequeñas articulaciones de manos y tobillos. ¿Qué opina? Bueno, teóricamente cualquier infección viral puede dar artritis, pero ahí había que asegurarse primero del diagnóstico, pues haciendo una carga viral para estar seguros de que realmente se trataba de una infección aguda, activa, sino pues realmente considerar que la paciente está desarrollando una artritis idiopática juvenil, ¿sí? Creo que son todas las preguntas vía internet. Gracias, doctora. Doctora Rubio, quisiera preguntarle, los niños que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, bien sea transmitida a través de la madre o por hemotransfusiones, y que presentan síntomas articulares, ¿tienen algún patrón en particular estos jóvenes, niños o jóvenes? La verdad es que no se ha descrito así un patrón articular específico para estos pacientes. Generalmente es algo, lo que me ha tocado también ver es algo poliarticular más que nada y más artralgias que verdadera artritis. Vamos a a regresar a la coordinación de la doctora Araceli. Una vez que terminen, no se retiren porque hay avisos finales importantes. Muy bien, pues nuevamente agradecemos a la doctora Nadina Rubio la ilustración tan interesante que tuvimos esta noche, y el Colegio Jalisciense de Reumatología le da un pequeño presente como agradecimiento y espera volverla a ver muy pronto por aquí. Bien, antes de, Araceli nos acompaña acá a la mesa, antes del cierre final de esta sesión,
Vamos a dar salida a algunos avisos que son importantes para el fin de mes. Tenemos el 30 de mayo, la reunión de asociaciones y sociedades de pacientes. Seguramente pues ustedes están viendo en pantalla la participación de ANER para alzar el vuelo. Seguramente va a estar con nosotros en la Ciudad de México la doctora Rubio, la doctora Guilén Bernard. Entonces 30 de mayo, que es el próximo sábado. En junio los invitamos a que nos contacten también a través de internet con la sesión ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología con el tema de miopatías inflamatorias que coordina la doctora Lilia Andrade Ortega. Tendrá verificativo en la sede, en una de las sedes de la Ciudad de México. Estamos preparando, como bien dijo la doctora Arellano en su momento, el curso internacional de reumatología, que se ha vuelto también una tradición, y será en Guadalajara, Jalisco. Tenemos ya un programa adelantado y tenemos ponentes muy, muy distinguidos. Esperamos ya poderles compartir en fecha muy próxima ya el programa final de este curso internacional en Guadalajara, Jalisco. Es 24, 25, 26 de septiembre. Finalmente, ya para concluir la sesión de esta noche, les invitamos a que aquellos miembros del Colegio Mexicano de Reumatología que se hayan registrado, pasen por favor con la licenciada Carmen Landa en agradecimiento a que nos han acompañado esta noche. Ella tiene un pequeño presente para todos aquellos colegiados y residentes de la especialidad. Por favor, identifíquense con ella para que les participe de un pequeño presente que hemos traído de la Ciudad de México para todos ustedes. Y finalizamos también en el Salón Valencia de este hotel con una cena que esperemos sea de su agrado. Agradezco a la doctora Arellano, su comité directivo, que nos hayan recibido, a todos ustedes en particular, y a mis compañeros, la licenciada Carmen Landa, gerente general del Colegio Mexicano de Reumatología, nuestra secretaria, la doctora Angélica Vargas Guerrero, el tesorero, el doctor Francisco Rojo Leiva, y un servidor, y la mesa directiva en su conjunto, que constituye el doctor también Daniel Gibilé, la doctora Sandra Carrillo, el doctor Leonardo Limón. Les damos las nuestras más cumplidas gracias por habernos aceptado esta noche. Esperamos que, como dijo la doctora Arellano, no sea la última vez y seguir participando con el Colegio Jalisciense de Reumatología. Y también agradecemos a los miembros de otras correspondencias que sabemos que están presentes, particularmente la correspondencia Península, siempre alza la mano. Ojalá que otras correspondencias también nos digan de dónde están participando para tener en cuenta y mencionarlos en estas sesiones. A todos muchas gracias, nos esperamos a la cena, buenas noches.